Hola, hoy vamos a resolver el reto de Bomberman Game. Este reto es como un juego donde tenemos una cuadrícula inicial con bombas ya plantadas y Bomberman va a estar plantando bombas cada 2 segundos. Y cuando las bombas tengan 3 segundos de vida van a explotar. Veamos las reglas. En el segundo uno o cuando las bombas tengan 1 segundo de tiempo de vida no pasa nada. En el segundo 2, Bomberman va a plantar bombas nuevas en los espacios que estén vacíos. Y en el segundo 3 o cuando las bombas tengan 3 segundos de tiempo de vida van a explotar. Pero cuando una bomba explote va a destruir lo que tenga a su alrededor, lo que tenga arriba, abajo, izquierda o derecha. No va a destruir lo que tenga en las diagonales. Veamos este ejemplo. Tenemos este estado inicial, luego pasa 1 segundo, sigue siendo el mismo estado inicial, con la única diferencia es que las bombas ya tienen tiempo de vida 1. Luego en el segundo 2 plantamos nuevas bombas y ahora toda nuestra cuadrícula se nos llenó de bombas, pero recordemos que las bombas iniciales ya tienen 2 segundos de tiempo de vida. Esto quiere decir que ya están listas o a punto de explotar. Entonces en el segundo 3 esas bombas explotan y van destruyendo como en crucitas lo que tengan a su alrededor. Y entonces nos queda esta cuadrícula que vemos acá. Luego en el segundo 4, Bomberman nuevamente planta bombas en los espacios en blanco, pero las bombas anteriores, las que ya tienen 2 segundos de tiempo de vida, las marcamos aquí en color naranja. Luego en el segundo 5, esas bombas que ya estaban listas para explotar, explotan, destruyen lo que tienen a su alrededor y quedan las bombas y quedan espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, el segundo 5 es exactamente igual al estado inicial. Eso quiere decir que en el segundo 9 se va a volver a repetir esto, en el segundo 13, en el segundo 17 y así hasta el infinito. ¿Ok? Pero veamos otro ejemplo. Tenemos esta otra cuadrícula con estas bombas iniciales y luego de 1 segundo sigue siendo el mismo estatus inicial. Luego, en el segundo 2 plantamos nuevas bombas y las otras, las originales, ya están listas para explotar. En el segundo 3 explotan esas bombas, destruyen lo que tienen a su alrededor. En el segundo 4 plantamos nuevas bombas y en el segundo 5 explotan las bombas que ya les correspondía. Y, oh sorpresa, el segundo 5 vuelve a ser igual al segundo 1. Eso quiere decir que el segundo 6 va a ser igual al 2, el 7 igual al 3, el 8 al 4 y así hasta el infinito. Eso quiere decir que ya identificamos un patrón. Va a llegar un punto en que la cuadrícula que nosotros tengamos se va a repetir o va a regresar a un estado anterior. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer las iteraciones que nos están pidiendo en el reto y vamos a estar guardando estatus anteriores, pero no necesitamos guardar todos los estatus porque si nos fijamos, el estatus 5 y el 1, hay como 3 estatus diferentes entre ellos dos. ¿Ok? Entonces, esos son los estatus que vamos a guardar y cuando identifiquemos que un estatus se repite al que ya tenemos guardado, significa que ya no necesitamos seguir iterando porque ya llegamos a un punto donde eso es infinito. ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo como salida es que devolvamos el grid o el estado del grid en un segundo determinado. Por ejemplo, nos van a decir que quieren ver cómo está el grid en el segundo 8 o que quieren ver cómo está el grid en el segundo 50 y así. ¿Ok? Entonces vayamos a HackerRank a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank, pero antes de empezar a escribir nuestro código vamos a revisar algo. Y es que acá el grid que nos van a entregar ellos o la cuadrícula donde Bomberman planta sus bombas es una lista de strings. Y esto va a ser muy difícil de manejarlo de esta forma, entonces yo lo voy a volver una matriz. ¿Ok? Entonces veamos, vayamos al código. Lo primero que voy a hacer es que yo necesito determinar el número de filas. Para eso voy a utilizar el comando len que me va a dar el número de filas. Luego necesito saber el número de columnas. Igual utilizo el len, pero necesito la longitud de la fila 0. ¿Ok? Ahora sí, convirtamos nuestros strings en listas. Entonces, para eso yo voy a utilizar corchetes asterisco. Esta sintaxis me va a permitir que la fila en la posición i, que es un string, se vuelva una lista. Entonces, al terminar de iterar esto, mi grid ahora ya va a ser una matriz y ya va a ser más fácil de manipular. Voy a crear una variable previous grid, que lo que voy a guardar ahí, la voy a inicializar con nada, pero lo que voy a estar guardando allí es el estatus de los grid que yo voy generando en ciertos segundos para poder determinar en qué punto mi grid ya se vuelve repetitivo para cortar las iteraciones y ya como adelantarme y devolver el estatus que me están pidiendo.
Y luego recordemos que el estatus inicial y el segundo 1 eran exactamente iguales, entonces yo voy a empezar a iterar a partir del segundo número 2. Para iterar, en esta ocasión yo voy a utilizar un ciclo while, entonces voy a utilizar second que sea menor o igual a n. Y después de cada iteración a second, le voy a sumar 1 para que vaya al segundo 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Y yo necesito plantar bombas en los segundos pares, que sería el segundo 2, 4, 6, etc. Y necesito explotar bombas en los segundos, por ejemplo, en el 3, en el 5, etc. Entonces, en los segundos impares. Para eso, entonces vamos a utilizar si second dividido 2 y el módulo de esa división es 0, significa que es número par, entonces sería este if. Y si esto me da 1, significa que es impar, entonces sería este otro if. Y voy a recorrer y cada posición del grid. Para eso hacemos 2 ciclos por anidados para filas y columnas. Igual esto me va a servir para el segundo 3. Entonces yo voy a validar que si mi grid en la posición IJ, porque me voy a ir posición por posición recorriendo todo el grid, si esto es puntito, puntito significa vacío, vamos a marcarlo acá, puntito es igual a vacío, la O mayúscula es igual a bomba, bomba nueva, pongámosle, pero recordemos que en el segundo 2 yo planto nuevas bombas y yo ya tenía bombas. Entonces yo necesito identificar las bombas nuevas de las bombas que ya están a punto de explotar. Entonces las bombas a punto de explotar yo las voy a utilizar como X. A punto de explotar. Ok, si esto entonces está vacío, yo lo que voy a hacer es que en esta posición o en este punto del grid yo voy a plantar una nueva bomba que sería la O. Si no está vacío, significa que lo que tiene es una bomba. Entonces, a esa bomba yo la voy a marcar como que ya está a punto de explotar. ¿Listo? Y ya, esto es lo único que vamos a hacer en el segundo 2. Plantar nuevas bombas y marcar las bombas que necesitan, que ya están a punto de explotar. Luego, en el segundo 3, yo sí necesito explotar las bombas y yo necesito explotar lo que la bomba tiene a su alrededor. Entonces yo voy a validar que lo que yo tenga en la posición IJ sea una bomba a punto de explotar, que sea una X. ¿Ok? Si esto es una X, entonces yo exploto la bomba. Y explotarla significa que esa casilla del grid se vuelve vacío y vacío es un puntito. ¿Listo? Entonces acá con esto sería explotar bomba. Pero yo necesito explotar lo que está como en la crucita. Entonces tenemos que explotar arriba, explotar abajo, explotar izquierda y explotar derecha. ¿Listo? Entonces yo voy a validar que si lo que yo tengo para explotar arriba sería I-1, una fila arriba, y siempre en la misma posición J. Si esto es igual a bomba nueva, entonces la explotamos y explotarla sería I-1 en J y esto se vuelve puntito. Pero, ¿qué pasa si yo estoy acá como en la esquina izquierda? El I-1 me va a dar un error. Entonces, para evitar ese problema, vamos a validar que sí I es mayor a 0 y esto. Entonces, explota. Si yo estoy en la esquina, entonces no necesito, si yo estoy arriba, en el tope de arriba, yo no necesito explotar más arriba porque más arriba es nada. Y luego para explotar abajo va a ser más o menos similar, solo que sería I+1 I+1 y ahora no es I mayor a 0, sino que sería I+1 que sea menor que el total de filas, menor que rows, ¿ok? Y luego para explotar izquierda, entonces vamos a validar que si grid es la misma fila en este caso y la J sería J-1. Si esto es bomba nueva, entonces esto se vuelve nada y eso sería un puntito. Y al igual que acá necesito validar, entonces que J sea mayor a 0 para que esto no dé error. Y luego
necesito validar lo que está a la derecha. Entonces sería j más 1 y acá en lugar de j mayor a 0 sería menor que cols, que serían las columnas, ¿ok? Entonces acá explotó la bomba y explotó la crucita que rodea a la bomba, ¿ok? Entonces, este comentario me quedó mal, sería acá. Y ahora yo necesito entonces validar lo que habíamos mencionado de los status. Si mi previous grid es igual a mi grid, pero esto lo vamos a validar como string, porque si yo guardo el grid, se guarda la referencia y entonces cada vez que yo guarde el grid, esto se actualizaría y siempre se cumpliría esta condición y por eso lo voy a mejor a volver string. Entonces, si el grid que yo tengo guardado es igual al grid que yo generé ahorita, significa que yo ya llegué a un punto en que mi grid o mis iteraciones o mis status ya se están repitiendo, ya se volvieron cíclicos. Entonces, cuando eso pase, yo necesito ya como dejar de iterar. Pero recordemos lo que vimos en el ejemplo. Si yo tenía el estado inicial o el segundo 1, luego el segundo 2, el 3, el 4 y el 5. Y fue en el 5, en el segundo 5, donde se detectó que se repetía. ¿Ok? Entonces, el segundo 5 se repetía con el segundo 1. Entonces, entre el segundo 1 y el segundo 5 hay 3 elementos, o si contamos al 5 como el mismo, hay 4. O sea, acá hay 4 elementos que van a marcar que una iteración ya se está repitiendo. O sea, el estatus en el segundo 4 no va a ser igual al estatus en el segundo 5, pero el estatus en el segundo 5 sí va a ser igual al estatus en el segundo 9, por ejemplo. O el estatus en el segundo 6 va a ser igual al estatus 2 y así. Entonces siempre hay como 4 estatus de por medio. Entonces para eso yo voy a usar el módulo de la división, el residuo de la división entre 4. Entonces, si second dividido 4, el residuo es igual a 1, esto igual, esto sería lo mismo que si hiciera, por ejemplo, second menos 1 dividido 4 igual a 0. Pero de esta forma creo que está mejor. Entonces, cuando esto pase, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar mi previous grid. O sea, yo voy a estar guardando cada 4 segundos este estatus. Yo no voy a guardar este estatus todas las iteraciones, solo cada 4 segundos. ¿Ok? Y entonces, cuando yo detecte que esto ya se repitió, es decir, que yo ya llegué a un punto donde estoy como enciclada, entonces necesito dejar de iterar. Pero no necesito detenerlo inmediatamente, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, si mi n, digamos que mi n, mi turno, n es igual, no sé, a 12, pero yo sé que estoy en el segundo 9 y el segundo 9 se repite, no, digamos que esto en el segundo, no sé, 50. Pero en el segundo 9 ya se repite lo mismo que había en el segundo 5. Entonces yo necesito encontrar como un turno equivalente al 50, que tal vez podría ser, no sé, como el 12, tal vez, o algo así. Entonces yo solo necesito iterar hasta el 12, yo no necesito iterar hasta el 50. ¿Ok? Entonces para eso vamos a decir al n, al 50, digamos, yo le voy a restar, en este caso n-1, porque el segundo 1 no hacemos nada, entonces por eso es que resto 1, y el módulo o el residuo de la división entre 4. Entonces al n yo le resto eso para, digamos que saltarme o para convertir el turno 50 en el 12 o en el número que corresponda y no iterar. Entonces de esta forma yo me ahorro 38 iteraciones, ¿ok? Porque son 38 iteraciones innecesarias. Entonces, para eso uso esto. Y como yo ya encontré un estatus que cumple la condición, lo voy a borrar para que ya no vuelva como a entrar este if y no sé, no me vaya a generar algún ciclo raro o extraño acá, ¿ok? Entonces ya hice esta validación. Y ahora, vemos que esto ya está, pero recordemos que yo convertí el grid, que era una lista de strings, lo convertí en una matriz, entonces necesito como reversar esa acción y para eso vamos a hacer un ciclo for y cada string o cada fila la vamos a volver otra vez un string. Y para eso usamos corchetes
comillas vacías y usamos el comando join y le estoy diciendo que la lista que está en la posición, en la fila I, que todo esto me lo vuelva un string. Y aparte también recordemos que nosotros utilizamos un status X, que son bombas a punto de explotar, pero esas bombas o esos status realmente no existen. Entonces todo lo que sea X en realidad son bombas, entonces lo vamos a volver cero. Ok, entonces acá ya está esto. Y al final lo que vamos a retornar es el grid. Entonces probemos este código. Y no pasamos los casos de prueba, veamos qué es lo que pasó. Aquí no es I más I, es I más 1. Esto de explotar arriba, abajo, izquierda, derecha, solo tiene que ser cuando yo encuentre acá una bomba. ¿Ok? Entonces corramos. Y ahora sí pasamos estos casos de prueba. Entonces hagamos un submit code. Y pasamos varios. Y pasamos todos los casos de prueba. Gracias, te espero en el siguiente reto.